Bien chicos, en esta segunda parte de la cavidad oral vamos a grabar lo que corresponde a la cavidad bucal propiamente dicha, ¿sí? Es decir, a la parte interna de lo que es la boca. Y la boca pues tiene varias paredes. La pared anterior, bueno, está básicamente comprendida por lo que es la arcada dentaria, ¿no? La pared anterior. Y en esta oportunidad vamos a ver lo que es la pared superior. Bueno, vamos a ver todas las paredes, pero esta diapositiva específicamente es para ver tanto la pared superior como la pared posterior, ¿sí? Bien, la pared superior está formada por el paladar duro y lo que se conoce hacia atrás como es el paladar blando. El paladar duro y el paladar blando. El paladar duro está formado por lo que son dos huesos. Al inicio, la parte anterior, los 2/3 anteriores del paladar duro, está conformado por la apófisis palatina del hueso maxilar y el tercio posterior por la lámina horizontal del hueso palatino, ¿sí? La apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino. Si queremos verlo en el programa, vamos a tener que, aquí lo tenemos, miren, tenemos a esto que es el paladar, ¿verdad? Bien, este sector anterior, los 2/3 anteriores, corresponden al hueso maxilar superior, ¿no? Si lo vemos por fuera, el hueso maxilar superior está pintado toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, el hueso maxilar, ¿sí? Y estas de acá vienen a ser las láminas horizontales o láminas palatinas del hueso maxilar. Y hacia atrás, el tercio posterior, tenemos a lo que son los huesos palatinos. Miren cómo son los huesos palatinos. Los huesos palatinos tienen una porción lateral y una lámina horizontal, ¿sí? La porción lateral forma parte de las fosas nasales, que lo vamos a ver luego, y la lámina horizontal forma parte del tercio posterior del paladar duro. Bien, acá también hacia atrás, como les mencioné, estaba formado por el paladar blando. Y el paladar blando está cubierto por lo que es una fascia, ¿sí? La fascia palatina, que es lo que lo estructura el paladar blando, la fascia palatina. Esta fascia palatina se insertan los diferentes músculos palatinos, que son básicamente estos 4 de aquí. Miren, 2 hacia abajo, 2 hacia arriba, ¿sí? Que forman parte de lo que es ya la pared posterior de la cavidad oral, ¿sí? Entonces, el paladar, en la pared superior, básicamente lo que es el techo, ¿no?, de la cavidad oral, está formado por un paladar duro y un paladar blando. En el paladar blando está recubierto por una fascia palatina donde se van a insertar los músculos, los músculos alrededor, los músculos palatinos, que forman parte ya de la pared posterior, ¿sí? De la pared posterior. Porque luego viene todo lo que es ya la faringe. Luego viene todo lo que es la faringe, que es este tubo de aquí, todo este canal de verde, ¿sí? Todo lo que es la faringe, que contiene 3 partes, ¿no? La nasofaringe, la orofaringe y hacia abajo la laringofaringe, ¿no? Bien, miren, el techo de las fosas nasales es el mismo piso el techo de la fosa oral es el mismo piso de la fosa nasal que está acá. Entonces, igual cuando veamos los límites de la fosa nasal ya sabemos que está formado por los paladares, por el paladar con sus diferentes partes. Vámonos a la pared posterior. La pared posterior, como les mencioné, está formada por músculos, ¿sí? Primero tenemos, miren, hacia abajo, ¿sí? Tenemos lo que es la úvula, ¿sí? La úvula, la campanita que cuelga, ¿sí? La úvula al medio, que en su interior está formada por un músculo que se conoce como el palato estafilino, que también es llamado el músculo ácidos de la úvula, ¿no? Porque está prácticamente formando a lo que es la úvula, que es la campanita que se ve al fondo de la cavidad oral. A los costados de esta úvula, o más bien dicho, los músculos que van a sostener a la úvula, que le forman un arco a la úvula, existen dos. Uno es de aquí, el lateral, que es el músculo palatogloso, palato, que viene desde el paladar, ¿no? Desde el paladar blando, palato gloso, porque se va hasta la lengua. Y el otro es el palato faríngeo, miren, viene desde el paladar blando y se va hasta las paredes laterales de la faringe.
¿sí? El palato faríngeo, el palato gloso hacia la lengua, el palato faríngeo hacia la faringe. Y estos dos músculos le van a hacer un arco, ¿sí? Le van a hacer un arco al fondo de la boca donde se va a insertar el músculo palato-estafilino o también conocido como ácigos de la úvula, que me va a formar la úvula, que es la campanita que yo veo al fondo de la cavidad oral, ¿sí? Todos estos músculos son inervados por el nervio, por el plexo del noveno par craneal, del noveno par craneal, ¿sí? Que es el glosofaringio, ¿no? El glosofaringio, ayudados por el décimo par craneal, que es el nervio vago. Entonces no olviden, el 9 y el 10 me ayudan a inervar estos músculos, pero a excepción de uno, que es el palato gloso. El palato gloso es inervado por una rama del nervio facial, ¿sí? El nervio palato gloso es una rama del nervio facial, luego lo iremos viendo. Hacia arriba, hacia el techo del paladar, existen otros dos músculos, uno que es el tensor del velo del paladar y el otro que es el elevador del velo del paladar. Ambos funcionan, ambos se contraen al momento de que la persona está comiendo y se produce la deglución. Claro, porque al deglutir, estos músculos tienen que elevar lo que es el paladar duro para dar paso a lo que es el bolo alimenticio y cerrar lo que es la vía de acceso a las fosas nasales, ¿no? Entonces todo este paladar se va a ir hacia atrás para dar paso al bolo alimenticio para que baje por la faringe. Bien, ¿cuáles son estos dos músculos? Tenemos al de aquí, al de verde, que es el periestafilino externo, y al de celeste, que es el periestafilino interno. Tienen otros nombres, ¿sí? Por ejemplo, el periestafilino interno es el petrosalpingoestafilino o músculo elevador del velo del paladar, simplemente. Y el periestafilino externo también se conoce como pterigosalpingoestafilino. Por sus propios nombres pueden saber de dónde vienen. Por ejemplo, el petrosalpingoestafilino, que es el interno, proviene de la región petrosa. ¿Dónde está la región petrosa? En el peñasco del temporal. Siempre cuando escuchen petrosa, viene del temporal, del peñasco del temporal. Entonces viene desde el peñasco del temporal hasta el paladar blando, ¿no? Hasta el paladar blando. ¿Y qué función va a tener este músculo? Va a ser el elevador del velo del paladar, es decir, lo va a elevar para que pueda pasar el bolo alimenticio. El otro es el pterigosalpingo. Por lo tanto, ¿de dónde viene el pterigosalpingo estafilino? Viene de la apófisis pterigoides, que pertenece al hueso esfenoides, ¿no? Si nosotros nos vamos al programa, vamos a ver que aquí está la apófisis pterigoides, ¿no? Estas láminas de acá, estas láminas descendentes, ¿se ve? Las láminas descendentes, desde ahí viene el estafilino externo, ¿no? O el tensor del velo del paladar viene así, hacia el paladar blando, ¿sí? Hacia el paladar blando. ¿Y el otro cuál era? El estafilino externo o periestafilino interno, perdón, el interno, porque el otro, el pterigoestafilino, es el externo. Por lo tanto, el petrosalpingo viene desde la zona petrosa del temporal, que es esto de acá. Y como ven, es más interno, ¿sí? O sea, el músculo viene directamente en esta posición, así hacia abajo. Este es interno y el que viene del pterigosalpingo es el externo. O simplemente, sus nombres más fácil, periestafilino. El que viene del temporal interno y el que viene de la apófisis pterigoides, el externo. Ahora, cuando hablamos de inervación, les mencioné que estos músculos son inervados ¿por quién? Por el noveno y el décimo par craneal. A eso se conoce como el plexo del glosofaringio, el noveno y el décimo, ¿sí? Pero tiene sus excepciones. Por ejemplo, el palato gloso es inervado por el nervio facial. Y la otra excepción es este de acá, el pterigosalpingoestafilino, el de verde, el tensor del velo del paladar. ¿Por qué? Porque al venir de la región al de la apófisis pterigoides, viene, o bueno, nace casi contiguo a lo que es
el músculo pterigoideo interno. ¿Y por quién es inervado el músculo pterigoideo interno? El pterigoideo interno era inervado por una rama del quinto 3, ¿no? Por ser un músculo masticatorio verdadero, el pterigoideo interno era inervado por una rama del quinto 3, por lo tanto, este peristafilino externo también es inervado por esa rama del quinto 3, por la rama del pterigoideo interno, por el nervio pterigoideo interno que es rama del quinto 3. Entonces el palato gloso por el 7 y el peristafilino externo por el quinto 3. Todos los demás por el noveno y el décimo par craneal, que es el glosofaringio y el vago. Bien, en cuestión a las paredes laterales están formadas prácticamente por el músculo bucinador, por el músculo bucinador. El músculo bucinador es el que nos va a permitir, por ejemplo, soplar o silbar o inflar la boca, ¿sí? Ese es el músculo bucinador que está cada uno, prácticamente lo que son los cachetes, ¿no? Coloquialmente hablando. Músculo bucinador. Como vemos, este músculo bucinador es perforado por este conducto que viene desde la glándula parótida. ¿Cómo se llama el conducto de desembocadura de la glándula parótida? Se llama conducto de Stenon, S-T-E-N-O-N, Stenon, ¿sí? Ese conducto desemboca a la altura del segundo premolar superior, ¿sí? Entonces ese conducto Stenon perfora lo que es el músculo bucinador y ese es simplemente el único músculo que conforma lo que es la pared lateral de la boca, ¿sí? ¿Quién inerva este músculo, el músculo bucinador? Pues lo inerva la rama cigomática del nervio facial, ¿no? La rama cigomática del nervio facial inerva al músculo bucinador. Bien, ahí está el conducto, ¿sí? Bien, en lo que es la pared inferior está formada por tres músculos, ¿sí? No se olviden, la pared inferior está formada por tres músculos. Empezando de abajo hacia arriba tenemos el músculo digástrico. El músculo digástrico, ahí los tenemos, miren. Ahí está, el músculo digástrico, principalmente el vientre anterior, ¿no? El músculo digástrico es este de aquí. Tiene un vientre posterior y un vientre anterior. Entonces el vientre anterior del digástrico es el músculo más inferior. Luego viene el músculo que cubre todo el piso de la boca, que es este de rojo. Este músculo que cubre todo el piso de la boca se llama miloioideo, ¿no? Ahí los tenemos, miren, el miloioideo, ¿sí? Miloioideo, que es toda esta rama de acá. Y luego viene el músculo genioideo, ¿no? El genioideo que viene desde la apófisis geni hasta el hueso ioides, que es este de amarillo, el genioideo. Entonces, yendo desde abajo hacia arriba tenemos el vientre anterior del digástrico, luego el miloioideo y luego el genioideo, ¿sí? Bien. ¿Quién inerva estos músculos? Ya lo hemos visto en cuello, la inervación de estos músculos. El vientre anterior del digástrico y el músculo miloioideo son inervados por el nervio miloioideo, que es una rama del quinto 3. Sí, es una rama del quinto 3, es una rama del nervio dentario inferior que antes de ingresar, recuerdan, antes de ingresar al agujero de Spix de la mandíbula, emitía el nervio miloioideo para la inervación del músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. ¿Y quién inerva al músculo genioideo? El genioideo es inervado por el asa cervical, que es rama del plexo cervical superficial, ¿no? El asa cervical, como recordemos su origen, era C1, C2 y C3. Ahí esa asa cervical va a inervar al genioideo. Bien, esa es la pared inferior. Ya vimos a la pared superior, que era el paladar, ya vimos a la pared anterior, que era básicamente la arcada dentaria, la pared laterales, que era el músculo bucinador, la pared posterior, formada por los músculos palatogloso, estiloioideo, el
el periestafilino interno, periestafilino externo y el ácido de la úvula, ¿verdad? Y bien, pues ya están todas las paredes. Ahora vamos a hablar del contenido. El contenido principal es la lengua, ¿sí? La lengua. La lengua está formada por un cuerpo, que es lo que nosotros podemos observar, el cuerpo, y hacia atrás lo que son las raíces y las bayéculas, ¿sí? La raíz y las bayéculas. Bien, vamos a ver lo de la lengua. Primero, ¿qué músculos posee la lengua? La lengua es un órgano con muchos músculos, ¿sí? Tenemos tanto músculos extrínsecos como músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos, es decir, los que están fuera de la propia lengua, fuera, todo eso es la lengua, los que van a dar sostén a la lengua, van a soportar o van a darle movimiento externo, ¿sí? Van a ser los músculos extrínsecos. Dentro de ellos tenemos, miren, al genio-gloso. El genio-gloso viene desde la apófisis geni, todo esto es la apófisis geni. De él salen el genio yoideo, que es este de acá, que lo hemos visto como pared inferior, y luego viene lo que es el genio gloso. Genio gloso, el músculo más grueso, ¿no? De los extrínsecos, que tiene una función muy importante. Va a sacar la lengua. Siempre preguntan esto, ¿qué músculo se encarga de sacar la lengua? El genio gloso, ¿sí? También tenemos, miren, el iogloso, el estilo gloso, el palato gloso, que ya lo hemos visto. Si regresamos a la imagen anterior, acá estaban, ¿no? El palato gloso que está en la zona lateral, el palato gloso, solo que acá está cortado para poder ver a la lengua, sí, el palato gloso, acá lo tenemos que va hacia la zona lateral, palato gloso, y el estilo gloso que viene desde la apófisis estiloides a la lengua también, ¿no? Y también tenemos al condrogloso. Condrogloso, como su nombre dice, condro de cartílago, viene básicamente de lo que es el fondo de desde la zona de la epiglotis, que es cartílago de la laringe, una porción que va a sostener a lo que es la lengua, pero no es muy importante. Es más, algunos autores ya no lo consideran como músculo extrínseco propiamente dicho, ¿sí? Así que ahí está en asterisco, tengan en cuenta lo que mencionen en la clase propiamente de la facultad, pero los otros 4 músculos de todas maneras están presentes. ¿Quién inerva estos músculos? Todos los que terminen en gloso son inervados por el nervio hipogloso, ¿no? El 12º par craneal. ¿A excepción de quién? A excepción del palato gloso, que ya les había mencionado que el palato gloso era inervado por el nervio facial, ¿sí? Bien. Dentro, estos son los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos de la lengua son 4 también. Primero hay un longitudinal superior, es decir, el músculo que va a lo largo, así, a lo largo de la lengua, que es superior, ¿sí? Luego viene en la capa más profunda, viene en la capa central, por decirlo así, viene fibras transversas y verticales. Transversas y verticales. Entonces son 2 músculos, uno transverso y otro vertical, que están interlazados, intercruzados, ¿sí? Y por último viene un longitudinal inferior que va a lo largo de la base de la lengua, ¿sí? Esos serían los músculos intrínsecos, todos inervados también por el nervio del hipogloso. Todos inervados por el nervio del hipogloso, ¿sí? Bien. En cuestión a lo que es la inervación, y esto es muy importante, porque la lengua tiene bastantes tipos de sensación que recibe en ella. Una, tenemos la sensación de dolor, ¿no? La de dolor, que es la sensación, la parte sensitiva. También tenemos la sensación protopática, que es, por ejemplo, el calor y la presión. Cuando te muerdes la lengua, esa es presión, ¿sí? Dolor, básicamente, cuando te la hincas, por ejemplo, ¿no? Cuando te hincas la lengua, ese es dolor. Cuando te muerdes, es presión. Y cuando el alimento está caliente o tomas agua muy caliente, ese es calor, ¿no? Termoalgésica. Entonces, lo protopático comprende la termoalgesia y la tactopresión, ¿sí? Ahora, lo epicrítico, lo discriminativo, con lo que le mencioné, ¿no? Si la comida es áspera, si la comida es suave,
Si te hincas, ese es dolor. Todo eso es discriminación. Te puedes hincar más suavemente o te puedes hincar profundamente. Eso es discriminación. Y lo otro que es muy importante en lengua es el sentido de gusto, ¿no? Es la sensorialidad. Sensorialidad, que es una función sensitiva para captar los diferentes sabores, ¿no? Para captar el dulce, el amargo, el salado, etcétera. Bien, para esto vamos a dividir a la lengua en varias porciones. Primero, la lengua propiamente es esto de acá, que está formada por los 2/3 anteriores y el tercio posterior, ¿sí? 2/3 anteriores y el tercio posterior. Luego viene lo que son las raíces y las bayéculas. Las bayéculas es prácticamente lo que es el cartílago epiglotis de la faringe, ¿sí? Cuando el médico baja la lengua con el bajalenguas, ¿no? Que es un palito de madera, lo baja, lo que quiere observar es la laringe. Por eso la última parte, la base prácticamente de la lengua, es lo que conforma la faringe, las bayéculas que se llama, ¿sí? La cara externa del cartílago epiglótico, ¿sí? Bien, entonces, centrémonos primero en lo que es el cuerpo de la lengua, que está dividido por 2/3 anteriores y tercio posterior. En cuestión a gusto, o sea, a sensorialidad, a dulce, salado, amargo, eso, los 2/3 anteriores son inervados por el nervio facial, por el séptimo bis que se le llama el nervio craneal séptimo bis, ¿no? A través del nervio cuerda del tímpano. Ya habíamos hablado de este nervio. Este nervio se une al nervio lingual, ¿sí? Este nervio se une al nervio lingual. El nervio lingual era una rama del quinto 3, ¿sí? Se une al nervio lingual. Al unirse al nervio lingual va a llegar a los 2/3 anteriores de la lengua para darle sensoriabilidad. Es el nervio cuerda del tímpano, es un nervio que me une o me relaciona al nervio facial, que es el séptimo par craneal, con el nervio lingual, que es el tercer par craneal, ¿sí? Tercer par craneal. Perdón, el quinto 3, ¿no? El tercer par craneal te enojo, ese no. El quinto 3, el par craneal quinto 3, o sea, el trigémino, la tercera porción del trigémino que se llama mandibular, ¿no? Bien, de ahí va a salir el nervio lingual. Entonces el nervio facial a través del cuerda del tímpano va a desembocar en el nervio lingual. Ambos van a llegar a los 2/3 anteriores de la lengua, pero las fibras que vienen por el cuerda del tímpano van a recibir la sensoriabilidad, es decir, el sabor, mientras que las fibras que vienen por el quinto 3 van a ser la de sensibilidad, es decir, el calor, la presión, el dolor, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con el tercio posterior? El tercio posterior es inervado simplemente por el noveno par craneal, que es el glosofaringio. El tercio posterior es inervado tanto sensitivamente como sensorialmente por el glosofaringio. ¿Y qué pasa con el sector de las bayéculas? Que es la última porción. Este sector es inervado por el nervio vago, tanto sensorialmente como sensitivamente. Acá tenemos un resumen de toda la inervación de lengua, ¿sí? Para que lo tengan muy claro, no se les olvide. Muy importante, siempre van a preguntar esto, ¿sí? Siempre van a preguntar. Entonces, miren, la inervación motora, ¿no? Todos los músculos de la lengua son inervados por el 12º par craneal, que es el hipogloso, excepto el palato gloso que ya les había mencionado, que es inervado por el facial. En cuanto a inervación sensitiva, es decir, calor, dolor, tacto, presión grosera, aspereza, rugosidad, todo lo que tenga que ver con sensibilidad, es inervado los 2/3 anteriores por el nervio lingual, que es rama del quinto 3, el tercio posterior por el nervio hipogloso, ¿no? Perdón, por el nervio palatogloso, que es el noveno par craneal. Y las bayéculas, que es el sector del ya más posterior, es el 10º par craneal. ¿Sí? El 10º par craneal, el vago. Y en cuestión a sensoriabilidad, igual el tercio posterior por el 9 y las bayéculas por el 10, pero
los 2/3 anteriores por el cuerda del tímpano, que es rama del 7, que en su transcurso se tiene que unir al lingual para llegar hasta los 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? Si tienen dudas con eso, no duden en preguntármelo. Quiero que esto quede bien claro porque se los van a preguntar de todas maneras, ¿sí? En algún momento. Bien, y en cuanto a los sabores, ya para terminar esta clase de boca, tenemos varios sabores identificados. Dentro de ellos se dice que el sabor amargo está hacia la parte posterior de lengua, ¿no? El ácido a ambos lados, el salado también a ambos lados, y el dulce se dice que está hacia la lengua, hacia la punta de la lengua. En realidad todos los sabores están mezclados, solo que estos son sus sitios de predominio, por decirlo así. O sea, voy a sentir más dulce si me lo ponen en la parte de la anterior que en la parte posterior. La parte posterior también lo voy a sentir, pero en menor intensidad que si me lo ponen en la parte anterior. Y hay un nuevo sabor que se ha introducido en los últimos años, que es el umami, ¿no? El sabor que se relaciona, por ejemplo, con lo que es el ajinomoto, ¿no? El umami, que se dice que está hacia el centro de la lengua. Es una especie entre salado y ácido. Por eso se lo pone acá, al medio, ¿sí? Bien, chicos, esto ha sido todo en cuestión a fosa oral, ¿sí? En los siguientes videos vamos a tratar lo que es la fosa nasal. Nos vemos.